Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de el horario en el que me estén viendo en esta nueva clase pregrabada. Como bien lo saben, es una clase pregrabada para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Soy el profesor Emiliano Pérez Cortés para la asignatura de Hidráulica de Canales en el grupo 1552 del semestre 2022-1. En esta ocasión vamos a continuar con las clases, vamos a hacer puros ejemplos en esta clase. Estos ejemplos pues hacen referencia a todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Y entonces pues bienvenidos a todo el público que me ve, tanto de mis alumnos como de los que me ven en el canal de Milo Nubo de YouTube, ¿no? Pero bueno, entonces bienvenidos. Vamos a iniciar estos ejemplos. Este es el ejemplo número 6 en orden consecutivo, si no mal lo recuerdo o lo hice, y dice así: determine para cada inciso el número de Reynolds, el número de Freud, y clasifique el flujo que presenta un canal circular, de pendiente S igual con 0.10, diámetro D igual a 7 metros y conduce un gasto de 75 metros cúbicos sobre segundo. Vamos a considerar el coeficiente alfa igual con 1 o el coeficiente de Coriolis, y la viscosidad cinemática va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. El inciso A es cuando este canal circular circula este gasto con un tirante de 4 metros. En el inciso B es cuando se da la condición de que circula este gasto pero con un tirante de 3 metros. Y el inciso C es cuando se da la condición en el que circula este gasto de 75 metros cúbicos sobre segundo con un tirante de 2 metros, ¿no? Y esto sería, digamos, la figura de cada una de las condiciones y de los incisos, perdón. Entonces vamos a la solución. Como siempre, yo les he dicho a mis alumnos y le digo al público en general que le recomiendo que ponga pausa, inténtenlos resolver ustedes solos y posteriormente vean la solución. Así ustedes lo intentan y se dan cuenta si estoy en lo correcto o en algún punto ustedes se equivocaron. Y puede ser que yo me haya equivocado y entonces pues me ayudan en los comentarios dando y posteriormente haré el fe de ratas, ¿no? Pero pues esa digamos que es la idea. Entonces vamos a la solución del ejemplo 6, ¿no? Y lo que nos pide el problema es encontrar el número de Reynolds en cada una de las condiciones. Sabemos que la expresión para calcular el número de Reynolds en canales es igual a lo que están viendo en pantalla. El número de Reynolds sería igual a la velocidad por el radio hidráulico entre la viscosidad cinemática, ¿no? Donde pues aquí le estoy colocando qué significa, ¿no? ¿Qué es lo que desconocemos de cada uno de los incisos? Bueno, pues del inciso A desconocemos, para calcular el número de Reynolds, desconocemos la velocidad y desconocemos el radio hidráulico como elemento geométrico de ese caso, y así en cada uno de los incisos, ¿no? Es lo que desconozco para poder calcular el número de Reynolds. Por lo tanto, tendré que encontrar tanto la velocidad como el radio hidráulico para cada uno de los incisos, ¿no? Bien, para el caso del número de Freud, yo sé que puedo calcular ese número con estas dos expresiones, ¿no? Ya sea con la expresión del lado izquierdo o con la expresión del lado derecho. Además sé que esta G' es igual a la gravedad por el coseno del ángulo entre el coeficiente alfa. Ya habíamos dicho en los datos del problema que vamos a considerar el coeficiente alfa como 1, y además sí sabemos que si el ángulo de la inclinación de la pendiente del canal es menor o igual a 8 grados, pues sabemos que el coseno, hemos dicho,
durante todas las clases en esta asignatura y de los videos pregrabados, perdón, que adoptaremos que el coseno del ángulo va a ser 1 si ese ángulo es menor o igual a 8 grados, ¿no? Entonces, ¿qué desconocemos de cada uno de los incisos? Pues igual en este número de Freud de momento desconocemos las velocidades, desconocemos las áreas y desconocemos los anchos de superficie libre de cada uno de los incisos, ¿no?, del problema. Por lo tanto, lo que hay que encontrar son, como ya lo dije anteriormente y también es para el caso del número de Freud, perdón, es la magnitud de las velocidades en cada uno de los casos, las áreas hidráulicas y el ancho de superficie libre. Bien, como se podrán dar cuenta, en tanto para el número de Reynolds como para el número de Freud necesito al menos 3 elementos geométricos que ya hemos platicado de esos elementos geométricos. Y por eso aquí hago un poco el comercial nuevamente. Pues aquí, si no recuerdan cómo obtener los elementos geométricos para la sección circular, hay un ejemplo de la clase 2, entonces aquí digamos que hago un pequeño paréntesis. Pueden ir a la clase 2 que ya está publicada en el canal para calcular esos elementos geométricos de la sección circular. A continuación simplemente voy a presentar los resultados para cada uno de los casos. En esta clase pues pueden ver paso a paso, relativamente paso a paso, cómo se calcula, ¿no? Entonces voy a continuar. Entonces, los elementos geométricos para el inciso A son estos, ¿sí? Área es igual a 22.7303 metros cuadrados. El perímetro mojado es 11.999 metros. Radio hidráulico es igual a 1.8943 metros. El ancho de superficie libre, es decir, esta magnitud de superficie libre es de 6.9282 metros. El tirante medio o tirante hidráulico Y mayúscula es igual a 3.280 metros. Estos son los elementos geométricos para este inciso A. De igual forma se calculan para el inciso B y se calculan para el inciso C, ¿no? Y entonces, pues aquí tienen los resultados. Voy a quitarme un poco para que vean y ahí se muestre, ¿no? Se muestren los datos, ¿sí? Bien, entonces, con estos datos, yo también a continuación, pues si se dan cuenta, ya tengo áreas, radio hidráulico y ancho de superficie libre, que era lo que en elementos geométricos necesitaba para darle solución. El otro elemento o la otra incógnita es la velocidad, que a final de cuentas es lo que necesitamos como fuerza de inercia, la escala de esa magnitud de inercia, porque finalmente para poder hacer la clasificación de este tipo de flujo, tanto con relación con las fuerzas viscosas, con relación con las fuerzas de gravedad, que es para el número de Reynolds y para el número de Freud respectivamente, como lo estoy diciendo, necesito conocer esa magnitud de la velocidad. Y entonces, como sé por dato del problema el gasto y ya sé o ya conozco las áreas, pues puedo calcular las velocidades para cada uno de los incisos, ¿no? Para el inciso A, para el inciso B y para el inciso C, ¿no?, que es el que está aquí arriba. Y por ejemplo, para el inciso C, que es el final, pues sé que la velocidad va a ser igual gasto entre área, y tengo el gasto de 75 entre un área de 9.0732 metros cuadrados, y eso me da una velocidad de 8.2661 metros sobre segundo. Ahora bien, aquí, si se dan cuenta, estamos utilizando y despejando de la ecuación de continuidad las velocidades. Y aquí ya lo había mencionado en clases anteriores, pero aquí es muy notorio, y eso es muy importante, que si tengo un gasto constante en cada uno de estos ejemplos, pero tengo una área diferente, ¿sí? Porque el canal está
operando o está trabajando, por decirlo así, en diferentes condiciones, esta área es grande con respecto a las demás de los demás incisos, ¿no? Esta es la área mayor a estas dos. Esta área es mayor a esta, pero es menor a la del inciso A. Y es congruente con los resultados que me están dando las velocidades, ¿no? Esta velocidad va a ser menor, esta va a ser una velocidad intermedia entre estas dos y esta velocidad va a ser la mayor porque evidentemente tengo un área hidráulica más pequeña, ¿no? Entonces, eso también es consistente. Ajá. Y bueno, ya tengo todos los elementos para poder calcular tanto el número de Reynolds como el número de Fruit para poder hacer la clasificación de los flujos, ¿no? Y eso es lo que voy a presentar a continuación. Simplemente ya nada más son prácticamente sustituir, ¿no? En las ecuaciones, ¿no? Entonces les estoy presentando en la pantalla cada uno de los incisos. Ajá. Voy a nombrar, por ejemplo, verbalmente el inciso B, el número de Reynolds, pues ya lo había mencionado, es velocidad por radio hidráulico entre la viscosidad cinemática, ¿no? Y entonces tengo que la velocidad para el caso del inciso B es de 4.7606 metros sobre segundo y el radio hidráulico es de 1.5767 metros, ¿no? Por lo tanto, aquí hago esta multiplicación, me darían metros cuadrados sobre segundo, que lo divido entre estos metros cuadrados sobre segundo, que es la unidad de la viscosidad cinemática, y pues me daría una adimensional, ¿no? O sea, me daría 1 en las unidades, ¿no? En el análisis dimensional de unidades. Entonces, cuando yo hago esta operación, el número de Reynolds, fíjense qué número tan grande me da 7.506.038.02 del número de Reynolds. Este número es mucho mayor a la clasificación que yo les había dado, si no me recuerdo, desde la clase 1, desde la primera clase, en el que decimos que hacemos esta clasificación, que el flujo es turbulento porque es mayor a 12.500, si no mal recuerdo el número, y si lo dije mal, pues ya haré el fe de ratas, pero creo que sí estoy en lo correcto, es de 12.500 para el número de Reynolds, mayores a 12.500 es flujo turbulento. Y si se dan cuenta, en cada uno de los tres casos, pues me da que es flujo turbulento porque el número de Reynolds es mayor a esa magnitud de 12.500, ¿no? Entonces, en los tres incisos tengo flujo turbulento. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas de inercia son mucho mayores que las fuerzas viscosas. Ajá. Y además, quizá a veces no lo menciono teóricamente, o a veces sí, aquí lo menciono. Recordemos que prácticamente en canales, eh, para hacer la aplicación de la ecuación de la energía, ajá, eh, asumimos, ¿no?, que el líquido es no viscoso, ¿no? O que tiene una viscosidad muy pequeñita y aquí está, pues está claro eso, ¿no? Ahora bien, fíjense, para el número de Fruit, que es la relación de las fuerzas de inercia, es decir, la magnitud de inercia que me da esta velocidad o este campo de velocidades en magnitud contra las fuerzas gravitatorias. Aquí ya no lo puse, lo voy a mencionar verbalmente. Aquí ya no hice y ya no lo puse que cuando calculamos el ángulo cuya tangente del valor que me dan de pendiente del canal, recuerden que el dato de la pendiente es 0.10. Si ese 0.10 ustedes le obtienen el ángulo cuya tangente, porque acuérdense, pendiente del canal es igual a tangente del ángulo, ¿no? Pero como me están dando el valor, o estoy dando el valor en este ejemplo, cuando ustedes obtienen el ángulo cuya tangente es de 0.10, me da un valor menor
a 8 grados, ¿no? Lo voy a hacer aquí rápido en mi calculadora, porque eso ya no lo hice, lo estoy haciendo verbalmente. Ángulo cuya tangente de punto 10 me da un ángulo de 5.71 grados, ¿no? Y eso es menor a 8. Por lo tanto, el número de Freud yo lo puedo calcular como esta expresión que estoy presentando en cada uno de los casos, ¿no? Y bien, entonces, por ejemplo, para el inciso B, tengo 4.7606 que va a dividir a la raíz cuadrada de 9.81 por 2.2739, que es el tirante hidráulico o tirante medio, ¿no? Entonces, al hacer esta operación, el número de Freud me da de 1.008. Esto lo voy a considerar igual con 1 para entonces clasificar este flujo como flujo crítico cuando yo relaciono las fuerzas de inercia con respecto a las fuerzas gravitatorias en este caso, ¿no? Y esto es muy, muy importante, por eso hice este ejemplo, porque después, cuando veamos el tema de energía específica, vamos a ver estas clasificaciones, que aquí en este caso, fíjense en el inciso A, me da un número de Freud menor a 1, por lo tanto es flujo subcrítico, y acá en el número de Freud me da un número mayor a 1, es decir, me da 2.2034, por lo tanto es un flujo supercrítico. Ajá. Y para decirles y ya concluir con este ejemplo y la solución de este ejemplo, se darán cuenta que hay una relación de altas velocidades con flujo supercrítico y tirante pequeño. Tirante pequeño. Ajá. La velocidad que es prácticamente, o las fuerzas de inercia que son iguales a las fuerzas gravitatorias, me va a dar esta condición de flujo crítico, que va a dar 1. Ajá. Y cuando tengo bajas velocidades, que es el inciso A, cuando tengo bajas velocidades y tirantes grandes, se hace una relación de así rápida con flujo subcrítico, pero digamos esto es así platicado. En el tema de energía específica lo vamos a dar con más detalle. Bueno, entonces esta sería la solución del ejemplo 6, ¿sí? A continuación vamos con un nuevo ejemplo, que este sería el ejemplo 7, que dice así: considere los siguientes valores de velocidad media para cada subsección o dovela. Para la dovela 1, que es esta porción de esta llanura de inundación o planicie de inundación, es muy pequeña, es cierto, así está, así creé o diseñé el ejemplo, pero es una berma, ¿no?, que se va a inundar si sobrepasa, ¿no?, esta altura, ¿no?, del canal central. Bueno, entonces tengo velocidad en esta dovela 1 es de 0.5 metros sobre segundo. La velocidad 2, que sería en la sección central del canal, como velocidad media en esta sección, es 1.4 metros sobre segundo. Y la la velocidad 3 sería 0.75 metros sobre segundo. Aquí lo que se pide es calcular la velocidad media de la sección, es decir, de toda la sección, y los coeficientes alfa y beta para este canal de sección compuesta. Es un canal de sección compuesta. Ahora bien, esto lo voy a mencionar rápido porque, como bien dice que hay que determinar la velocidad media, no, y repito, esta es una alerta, esta es una atención y no es solución. Yo sé que hay mucha gente que rápido quisiera sumar, dividir entre 3, es decir, sacar un promedio y obtener este valor. No, eso no es la solución. Ajá, eso no es la solución, por eso lo pasé rápido. Así no se calcula la velocidad media de toda la sección. Ajá. Entonces, reitero, eso no es la solución. Puse una alerta y todo, ¿no? ¿Cómo es la solución real y cómo se obtiene la velocidad?
media de la sección. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular las áreas de cada dovela, ¿no? En este caso, para esta pequeña dovela, el área 1 es igual a 0.625 metros cuadrados. En la clase que ya mencioné, ahí también paso a paso resuelvo un canal de sección compuesta y bueno, aquí ya nada más estoy colocando prácticamente los resultados. Si, repito, si ustedes quieren hacerlo, pónganle pausa al video, inténtenlo y posteriormente ven la solución, ¿no? ¿Cuál es el área 2? El área 2 de la dovela es lo que está shurado en verde. Fíjense cómo hago el cambio para que se identifique. El área 2 sería igual a 18.25 metros cuadrados. El área 3 es de 0.875 metros cuadrados, ¿no? Entonces ya tengo las áreas de cada una de las dovelas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular el gasto por cada dovela, ¿sí? Por cada dovela. Y entonces sabemos que por ecuación de continuidad el gasto es área por velocidad. Entonces aquí está, ¿no? Para el gasto en la dovela 1 va a ser igual al área 1 por la velocidad 1, es decir, este valor por este, y entonces me da 0.3125 metros cúbicos sobre segundo. Para el área, para la sección de dovela 2 o la subsección 2, el gasto 2 es igual a área 2 por velocidad 2, es decir, este valor por este valor, y me da 25.55 metros cúbicos sobre segundo. Y para la sección 3 de dovela o dovela 3, el gasto que pasa por ahí sería área 3 por velocidad 3, es decir, este valor por este valor, y eso me da 0.62625 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Ahora bien, ya teniendo estos gastos, pues yo calculo el gasto total que pasa por todo ese canal de sección compuesta. Entonces tengo estos valores, los estoy copiando de la pantalla anterior, y los tengo que sumar, y así tengo el gasto, que el gasto total sería igual a 26.51875 metros cúbicos sobre segundo. Ahora ya teniendo este gasto, ahora sí, ya teniendo este gasto, para obtener la velocidad media, para calcular la velocidad media va a ser gasto entre área. Entonces tengo el gasto total entre el área hidráulica total de la sección compuesta, y así obtengo la velocidad media. Entonces tengo 26.51875, que es el gasto, entre 19.75, que es el área. Sumé las tres áreas y me da esto. Al hacer esta operación me da una velocidad media en todo el canal en estas condiciones, y es de 1.3427 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, pues ya tenemos la solución. Esta es la velocidad media que pasa. Nada comparable y nada parecida, pero en lo más mínimo con la mención que hice anteriormente, ¿no? Entonces, esta es la solución de la velocidad media para el ejemplo 7, ¿no? A continuación, voy a mostrar cómo es el cálculo de los coeficientes alfa y beta. Aquí voy a mostrar la expresión desglosada. Recuerden que en la clase de la distribución de velocidades en un canal, ahí muestro la expresión en términos de sumatoria. Aquí les voy a mostrar ya la expresión en desarrollo de esa sumatoria. Aquí está. Y estas son la sustitución de los valores de cada una de los valores que obtuve y que tengo. Esta es la expresión para el coeficiente beta, y aquí está la sustitución de valores. Y entonces, al hacer la operación de esto y de esto, obtengo los resultados siguientes. No tengo que alfa es igual a 1.0568, que eso es mayor que 1, y beta
es igual a 1.0, repito, 1.0228, que también es mayor a 1. Ajá. Y hemos dicho que siempre, siempre el valor de alfa debe de ser mayor al valor de beta. Ajá. Y pues aquí está un ejemplo, ajá, para canales de sección compuesta, que hay que asumir estos valores y usarlos, ¿no?, en cada uno de los de estimaciones o cálculos que se nos pidan. Recuerden que para practicidad en secciones no compuestas, sino prismáticas regulares, asumimos, y en la gran mayoría de estos ejemplos que voy a mostrar, voy a asumir que estos dos, pues sí son uno, ¿no? Pero solo con esa condición que estoy mencionando, o porque lo mencionemos, o porque se haga y se mencione en el diseño, ¿no? Pero esta es la forma completa, ¿no?, de calcular cada uno de esos coeficientes. Bueno, esta sería la solución para el ejemplo 7. Ajá. A continuación viene el ejemplo número 8. El ejemplo número 8 dice lo siguiente. Un canal trapecial de ancho B igual a 3 metros, este es el ancho de plantilla, ajá, taludes simétricos, K igual a 1.5. Recuerden que la K es el número de magnitud en lo horizontal respecto a al valor 1 en una magnitud vertical. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo he mencionado, pero a veces hay dudas. Es decir, por cada 1,5 metros que avanzo en lo horizontal, voy a avanzar 1 metro en la vertical para que me dé esta inclinación de talud. Eso es lo que significa K, ¿no? Bien, entonces tengo taludes simétricos. Esto es igual a 1.5 de la K, de este valor de K. La pendiente del canal S es igual a 0.45. Conduce a este canal un gasto de 5 metros cúbicos sobre segundo. La presión en el fondo de una sección transversal o de esta sección transversal es de 19.68 kilopascales. Ajá. ¿Qué nos pide el problema? Pues determinar el ángulo de inclinación de la plantilla y del canal, el número de Freud, y clasifique el flujo que se presenta. Considere el coeficiente alfa igual con 1. Ahora bien, fíjense aquí si estoy mencionando cuál es la margen izquierda y la margen derecha. Al mencionar que esta es la margen izquierda y la margen derecha, lo que estoy diciendo es que el flujo sale de su pantalla, ¿sí? El flujo corre desde el plano de su pantalla hacia ustedes, sale de la pantalla. Ajá. Eso quiere decir que esta sea la margen izquierda y esta sea la margen derecha. Muy bien, entonces vamos a la solución de este ejemplo 8. Igual, repito, traten de resolverlos ustedes, pónganle pausa al video, traten de resolverlo y posteriormente vean la solución. Ahorita voy a presentar cómo es la solución, cada uno de los pasos. Aquí me voy a ir un poquito más rápido para no hacer tan largo este video. Ajá. Entonces, pues aquí va, ¿no? También, perdón, les recuerdo a todos mis alumnos que en la clase interactiva, pues todas sus dudas, ¿no?, las apunten para que en la clase en vivo e interactiva haya o exista una lluvia de preguntas, ¿no? Bueno, entonces yo sé que la pendiente del canal es igual a tangente del ángulo, ¿no? O un valor, que en este caso me lo están dando de dato, que es igual a 0.45. Por lo tanto, este ángulo de inclinación de la plantilla del canal, o la inclinación de todo el canal a lo largo de su trayectoria, me da de 24.2277 grados. Es decir, es mayor a los 8 grados. Ajá, y por lo tanto consideramos que este canal es de gran pendiente. En el primer ejemplo de esta clase, yo lo mencioné, lo hice verbalmente, pero esta es la operación.
que del ejemplo hice verbalmente, ¿no? En esa ocasión, pues nos daba menor o igual a 8, ¿eh? Y nada más, ¿no? Por lo tanto, la pendiente del ejemplo 6 o del primer ejemplo de esta clase la consideramos una pendiente pequeña. Ajá. Pero bueno, en este caso se considera un canal de gran pendiente. Por lo tanto, la carga de presión, pues sí tengo que, el tirante lo tengo que proyectar o afectar por el coseno de ese ángulo, ¿no? Que es lo que estoy mostrando aquí. Voy a, entonces, por lo tanto, calcular el tirante de esta expresión. Si se dan cuenta, estoy haciendo álgebra y estoy despejando el tirante y sería la presión entre gravedad por densidad por coseno del ángulo. Me está dando el problema que la presión en el fondo es de 19.68 kilopascales. Aquí lo estoy transformando a pascales. Ajá, por eso es el por 10 a la 3. Entonces tengo 19.68 por 10 a la 3 entre 9.81 que es la gravedad, la densidad 1000, porque siempre vamos a pensar que nuestro líquido en esta asignatura pues va a ser siempre agua, ¿no? Entonces, y coseno de 24.2277, ¿no? Al hacer esta operación me da que el tirante es de 2.2 metros. Ajá. Entonces ya teniendo el tirante, yo puedo calcular el área hidráulica, ajá, porque conozco el ancho de la plantilla, la K del talud, el tirante, y entonces al sustituir me da 13.86 metros cuadrados, ¿no? Y, perdón, ¿qué estoy calculando? ¿Qué? El ancho de superficie libre, es decir, la magnitud desde este punto hasta este punto, ¿no? Y pues también lo único que hago es sustituir valores, ajá, y me voy a quitar un poco para que se vea la solución. Ahí está. Ese sería el ancho de superficie libre, sería 9.6 metros, ¿no? Que está aquí. Ajá. Bien, entonces, ya con estos valores, el área y el ancho de superficie libre, ajá, ya tengo cuánto vale el ángulo, ajá, pues ahora sí puedo calcular el número de Freud, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Ahora G' pues se va a calcular como, pues como un canal de pendiente, de gran pendiente, ¿no? Primero calculo la velocidad, ¿sí? Que es la magnitud de las fuerzas de inercia. Acuérdense que el número de Freud es la relación entre las fuerzas de inercia, entre las fuerzas gravitatorias. Entonces calculo la velocidad como gasto entre área y tengo una velocidad que está pasando por esta sección de 0.36075 metros sobre segundo. Calculo G' como gravedad coseno del ángulo. Aquí está. Ajá, y me da una G' de 8.946. Aquí ya no le puse las unidades. Pero bueno, ¿no? Tiene unidades de gravedad, ¿no? Y aquí lo que ya tengo es que voy a utilizar esta expresión del número de Freud, sustituyo valores y me da un número de Freud de 0.1004, que eso es menor a 1, por lo que entonces el flujo se considera subcrítico, ¿no? Y entonces pues eso ya sería la solución de este ejemplo, ¿no? Ajá. Y bien, vamos a continuar con el penúltimo ejemplo de esta clase, sería el ejemplo 9, que estos ejemplos que ya vienen, o estos siguientes ejemplos, o estos dos ejemplos siguientes, ya tienen que ver con los temas de la clase anterior o de la clase pregrabada anterior, que es de
la aplicación de la ecuación de la energía y la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento o impulso cantidad de movimiento, ¿no? Ya están, básicamente son la aplicación de esas dos ecuaciones. Y pues ya hemos visto aquí varios ejemplos de la aplicación con la ecuación de continuidad, ¿no? Que son las tres ecuaciones fundamentales, ¿no? Y bien, bueno, entonces vamos con el ejemplo 9. El ejemplo 9 dice así: considere un canal trapezial de ancho B igual 3 metros, taludes simétricos K igual a 1.5. Aquí la pendiente es todavía mucho mayor a la anterior. Bueno, estoy exagerando a lo mejor el adjetivo con lo de mucho mayor, pero si es mayor que 0.45, aquí la tengo de 0.65. Fíjense, aquí ya tengo un coeficiente alfa 1. El subíndice se refiere a la sección, que ahorita lo voy a mencionar en esta figura. Es igual a 1.05. El alfa 2 en la sección 2 es de 1.15. Y la pérdida de energía entre las secciones, es decir, entre esta sección 1 y esta sección 2, es de 43 metros, ¿no? ¿Qué nos pide este ejemplo? Determinar el gasto y las velocidades en la sección 1 y la velocidad en la sección 2. Es decir, yo necesito conocer la magnitud de la velocidad en esta sección y la magnitud del vector velocidad media en esta sección 2, ¿no? Y entonces me está diciendo esta figura que tengo en un plano horizontal respecto a la plantilla. Entre la sección 2 y la sección 1 hay 100 metros, ¿no? Y pues esta sería, digamos, el corte transversal de mi canal trapezial, que es como el anterior, ¿no? Es como el anterior, porque el anterior también tenía 3 metros, también tenía las taludes simétricos de 1.5. Igual, fíjense, como el anterior, la margen izquierda la tengo en esta margen y la margen derecha está en esta situación. Por lo tanto, el flujo sale de su pantalla, ¿no? Sale de su pantalla el flujo. Bien, entonces, ¿cuál es la solución para este ejemplo? Repito, trátenlo de ustedes hacer solos, pónganle la pausa y a continuación les mostraré la solución. Bien, entonces, primero se determina el ángulo de inclinación del canal para determinar si es de gran pendiente. Entonces hacemos algo similar como el ejemplo anterior. Obtengo el ángulo mediante la tangente, el ángulo cuya tangente de 0.65 o tangente a la menos 1, y obtengo un ángulo que es de 33.0239 grados, que eso es mayor a 8 grados, ¿no? Y continúo con la lectura de esta solución. Por ser conveniente para la solución, se coloca el plano horizontal de comparación. También le pueden llamar plano horizontal de referencia o plano horizontal. En la sección 2, es decir, en la sección 2, a partir de esta sección 2, hago el corte del plano horizontal de comparación, ¿no? Por lo tanto, yo sé que la cota o la carga de posición, es decir, Z2, pues sería 0, porque yo estoy colocando ahí el plano por conveniencia, y la Z1, pues la calculo como este delta L por por la S, ¿no? Acuérdense, esta delta H o este delta Z va a ser igual a la delta L en lo horizontal por la pendiente del canal, ¿no? Entonces son 100 por 0.65, eso me dan 65 metros de esta Z1. Entonces desde el plano horizontal de comparación hasta este punto donde se encuentra el tirante, la carga de posición ya como elemento energético de la ecuación pues, de la energía, son 65 metros, ¿no? Entonces, a continuación lo que voy a presentar es cómo calcular las cargas de presión. Y recuerden que porque ya es un canal de gran pendiente, ya tengo que considerar el coseno de ese ángulo, ¿no? Entonces, la carga de presión en la sección 1 sería esta expresión, la carga de presión
en la sección 2 sería esta expresión. Sustituyo valores. Ajá. Y entonces sé que la carga de presión en la sección 1, perdón, es igual a 1.8446 metros. La carga de presión en la sección 2 es de 0.9055 metros. Con esos tirantes calculo las áreas. ¿Por qué calculo las áreas? Porque con estas áreas las voy a utilizar a continuación en lo que estoy presentando aquí en la derecha, ¿no? Entonces, aplicando la ecuación de la energía entre la sección 1 y 2, se tiene lo siguiente, pues que la energía por unidad de peso en la sección 1 va a ser igual a la energía total por unidad de peso en la sección 2 más las pérdidas de energía. Haciendo el desarrollo de esto, de la sección 1, pues sé que es la carga de posición más la carga de presión más la carga de velocidad. Y en la sección 2 pues es lo mismo más las pérdidas, ¿no? Y si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es sustituyendo valores. Sé que Z1 es 65. Esta carga de presión es este valor que estoy poniendo acá. Perdón, este 1.05 pues es el coeficiente de Coriolis para la carga de velocidad en la sección 1. Esta velocidad todavía no la tengo. Ajá. Pero además lo que a mí me interesa pues es el gasto, ¿no? Eso es lo que me pidieron. Tanto las velocidades como los gastos, ¿no? Entonces aquí lo dejo como incógnita. Después tengo Z0, carga de presión en la sección 2, el coeficiente, carga de velocidad más las pérdidas, ¿no? Que este es dato. Y si se dan cuenta, estoy sustituyendo este valor de la velocidad 1 al cuadrado, lo estoy sustituyendo por el gasto al cuadrado entre el área de la sección 1 al cuadrado, ¿no? O sea, si este término, esto que estoy aquí, esta división de estos términos es lo mismo que la velocidad 1 al cuadrado. Hago lo mismo para la sección 2 y aquí, fíjense, estoy sustituyendo ya las áreas que calculé previamente. Ajá. En la siguiente imagen, pues voy a calcular ahora el gasto de la ecuación anterior. Aquí ya tengo toda la ecuación con todos los valores ya algunos sumados, ¿no? De acá y ya sustituí el valor de la gravedad. Y si se dan cuenta, pues tengo una ecuación, una incógnita, por lo tanto tiene solución. Y lo único que estoy haciendo en estos renglones siguientes, pues es el álgebra. Ajá, el álgebra hasta llegar a este punto en el que el gasto es igual a la raíz cuadrada de 22.9391 entre 2.0757 por 10 a la menos 3. Y eso me da un gasto, que esa es la solución, y estoy presentando aquí. El gasto es igual a 105.125 metros cúbicos. Y aquí estoy presentando lo del cálculo de las velocidades, pues ya sabemos que es un ejemplo de gasto constante, flujo permanente. Por lo tanto, el gasto que entra en la sección 1 va a ser el gasto que va a salir en la sección 2, ¿no? Es conservación de la materia. Y entonces hago 105.125 entre 30. Perdón, mi dislexia, perdón. Repito, 105.125 entre 13.86. Ajá. Para el caso de la sección 1. Sección 2 es 105.125 entre 4.9896, ¿no? Y esta me dan las velocidades. Aquí hay una nota que la voy a leer y me voy a quitar para que se vea. Esta magnitud de velocidad me refiero a esta o también en la 1, ¿no? Pero las magnitudes de velocidades es importante revisar la posibilidad de que se presente cavitación por alta velocidad, ¿no? Es decir, eso después en las siguientes futuras clases haré mención a esta nota, ¿no? Pero para este ejemplo
didáctico, esa sería ya la solución del ejemplo 9. Ajá. Y ya para terminar, antes de pasar al siguiente ejemplo, este ejemplo, si se dan cuenta, es prácticamente la aplicación de la ecuación de la energía y la ecuación de continuidad, ¿no? El siguiente ejemplo está referido a la ecuación de cantidad de movimiento o impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Entonces vamos al último ejemplo de la clase para ya terminar y no hacerlo más largo este video, ¿no? Entonces tengo el ejemplo 10 que dice así: en un canal rectangular se tienen las siguientes condiciones, ¿no? Tenemos tirante en la sección 1 es igual a 0.95 metros, el ancho de plantilla es igual a 1 metro, en la sección y subíndice 2 tengo un tirante de 0.83 metros, el ancho de la plantilla del canal rectangular cambia, es menor, fíjense, es de 0.67 metros. Las pérdidas de energía de 1 a 2 es de 0.4 la carga de velocidad en la sección 2, ¿no? Lo que se pide determinar en este ejemplo 2 es calcular el gasto, o en el inciso es calcula el gasto. El inciso B dice calcule el empuje dinámico del agua sobre la contracción paredes, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí no lo voy a mencionar verbalmente, no lo estoy poniendo en los datos del problema. Los datos los voy a decir verbalmente. Vamos a considerar el coeficiente de alfa como 1 y el coeficiente beta como 1. Eso para los coeficientes. Y también no lo puse, pero lo estoy mencionando verbalmente. Solo vamos a considerar fuerzas de presión estática. No vamos a considerar fuerzas tangenciales o que se oponen al movimiento. Aquí no lo estoy poniendo, lo estoy diciendo verbalmente. En este ejemplo no voy a considerar fuerzas que se oponen al movimiento. Solo voy a considerar fuerzas de presión estática. Ajá. Bien, entonces estaba explicando las figuras, ¿no? Entonces yo tengo una planta del ejemplo, fíjense cómo tengo, es un canal rectangular, pero este ancho es mayor, es decir, el agua y el gasto o el caudal fluye en esta dirección. Voy a tener una zona en la que se va a encontrar el agua con una contracción, es decir, se va a ir reduciendo el ancho del canal rectangular, ajá, hasta llegar a esta sección 2, donde el ancho es de 0.67, es menor. Ajá. Y esto sería una imagen o un corte en elevación. Ajá. Este sería el perfil del agua y el comportamiento del agua. Y lo que queremos encontrar es la fuerza, fuerza de presión dinámica que ejerce el agua en estas paredes, ¿sí? Es decir, el agua se mueve en esta dirección y ejercerá una fuerza. Lo voy a colocar con este. Imaginen que el plumón que está en naranja es la fuerza que va a ejercer el agua por su movimiento tanto en esta pared como en esta pared, ¿no? Esa es la idea del solución de este ejemplo, ¿no? Entonces, pues vamos a la solución y les repito, pónganle pausa, traten de resolverlos ustedes. Si no pueden, pues ya ven la solución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Elementos geométricos en canales es importantísimo y entonces aquí de los elementos geométricos pues calculo las áreas, ¿no? Y aquí como tengo pues el área I va a ser igual el ancho de plantilla I por el tirante I, dependiendo de la sección, ¿no? Entonces aquí estoy presentando cada uno de los cálculos para el área 1 y el área 2. Ahora bien, fíjense, aplicando la ecuación de la energía entre las secciones 1 y 2, este canal, no lo mencioné, pero también aquí era muy claro en la elevación, es un canal horizontal, teta pues evidentemente 0, ajá,
Por lo tanto, pues el plano horizontal de comparación, por comodidad y por sencillez para nosotros, lo coloco en la plantilla o en el eje de plantilla y en el eje de dirección X, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues las cargas de posición Z1 y Z2 serían 0. Y aquí está me voy a quitar un poco para que se vea en pantalla, que es carga de presión, nada más es el tirante. Recuerden cómo es ángulo 0, pues coseno de 0, 1, ¿no? Y entonces esto es coseno de 1. Digo, el coseno de 0, perdón, es 1. Tengo tirante 1 como carga de presión. Carga de velocidad va a ser igual a la carga de presión más carga de velocidad más pérdidas. Ya no estoy colocando los valores alfa porque mencioné que los consideramos como 1. Ajá. Pero aquí estaría alfa 1 y alfa 2, ¿no? Pero eso vale 1. Muy bien, entonces continúo. Fíjense, lo único que hice fue sustituir la carga de, las pérdidas. Estoy sustituyendo las pérdidas, ¿no? Porque es dato del problema. Entonces, hago lo mismo utilizando la ecuación de continuidad. Sustituyo las velocidades porque las áreas sí las conozco. Entonces, sustituyo todos los valores. Aquí ya no puse la gravedad, pero siempre he mencionado que en esta asignatura y en mis cursos, siempre la gravedad la vamos a adoptar como 9.81, ¿no? Y bien, ¿qué es lo que se hace? Como en el ejemplo anterior, tengo una ecuación, una incógnita, pues voy a despejar el gasto de esta ecuación y me da un gasto igual a 0.8298 metros cúbicos sobre segundo. Con este gasto, calculo las velocidades que están pasando en esta sección 2 y en esta sección 1, ¿no? Y entonces ya tengo las velocidades que están pasando en cada una de las secciones. Ajá. Y pues ya tengo el gasto, ¿no? Ahora lo que resta es calcular el empuje dinámico del agua sobre la contracción o paredes, ¿no? Para ello vamos a utilizar o necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre sobre mi canal y hacer uso de la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Y entonces, fíjense, aquí estoy ya construyendo mi diagrama de cuerpo libre, por decirlo así, o mi diagrama de las fuerzas. Y entonces yo tengo que, si esta es mi sección 1, este es donde entra el gasto, esto es donde sale el gasto. Recuerden que las fuerzas de presión estática, como esta y como esta, siempre van en dirección dentro o hacia adentro del volumen de control, ¿no? Entonces esta fuerza va hacia adentro del volumen de control y esta fuerza de presión estática va hacia el volumen de control. Siempre van hacia adentro del volumen de control. Ajá. Esta línea que puse en verde, pues simula la distribución uniforme de presiones, ¿no? Bien, ya no puse los vectores de velocidad, pero aquí el vector de velocidad, ajá, iría en esa dirección. Aquí lo voy a hacer así. Aquí vendría el vector de velocidad en esta dirección. Y en la sección 2, pues el vector velocidad vendría en esta dirección, ¿no? Los dos vectores de velocidad. Ajá. Bien, entonces, lo que tengo que hacer es calcular las fuerzas de presión estática para cada una de las secciones. Y se calcula con esta expresión, que es gravedad por densidad por área por el ZG, ¿no? Que es la profundidad al centroide del área en contacto con el agua, o en este caso es el área hidráulica, ¿no?
Ajá, entonces esa es la profundidad al centroide del área hidráulica, ¿no? Entonces yo sé que este centroide, esa profundidad, perdón, al centroide del área hidráulica, pues sería Y entre 2 o tirante entre 2, ¿no? Para cada uno de los casos. Por lo tanto, pues aquí estoy sustituyendo, nada más estoy sustituyendo aquí valores del área y de tirante, fíjense. Pero bueno, gravedad y densidad ya sabemos que es 9.81 y 1000, ¿no? Entonces aquí no lo estoy poniendo porque no me cabía todo, pero bueno, lo estoy diciendo verbalmente, este es 9.81, este es 1000, hacen la operación y les tiene que dar estos valores de las fuerzas de presión estática, ¿no? Que en este caso me da, en la fuerza de presión estática 1, me da de 4.426.7625 newtons. Y para la fuerza de presión estática 2 me da de 2.263.900, digo, perdón, 0.9665 newtons, ¿no? Entonces ya tengo las fuerzas de presión estática, ajá, que es las fuerzas que necesito para usar la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento, ¿cómo se calcula? Como la sumatoria de fuerzas de manera vectorial va a ser igual a la densidad por la sumatoria de gastos por los vectores velocidad, ¿no? Entonces, esto yo estoy suponiendo en este diagrama que hice, yo estoy suponiendo que aquí, aquí sería mi eje X, en esta dirección sería el eje positivo. Entonces todas las fuerzas de presión estática que hagan o que se dirijan en esta dirección las consideraré positivas y todas las que vayan al contrario las consideraré negativas, ¿no? Entonces, pues es lo que estoy mostrando aquí. Este número, perdón, este signo, perdónenme mi dislexia, concéntrate, muy bien, ahora bien. Entonces, este signo más es porque lo que ya no coloqué, pero lo dije verbalmente, entonces es más fuerza de presión estática. Menos porque va al contrario. Menos la fuerza resultante. Esta fuerza resultante es la que, digamos, hace la contención en las paredes, ¿no? Ya no lo mencioné anteriormente, pero es la fuerza que contiene la fuerza presión dinámica, que sería la opuesta, la que hace el agua, ¿no? Entonces yo la supuse en esta dirección, por eso está negativa. Ajá. Y eso va a ser igual a la densidad que va a multiplicar a esta sumatoria. Ya anteriormente, en el video de la clase anterior, habíamos dicho que por convención el gasto que entra al volumen de control va a tener un signo negativo, por eso este signo menos, y el gasto que sale del volumen de control, que es en esta sección, en la sección 2, va a tener un signo positivo, por aquí ya no se lo puse, ¿no? Pero este es más, ¿no? Entonces este menos es porque entra y va a multiplicar al vector de velocidad en esta dirección, que ya mencioné, ajá. Entonces es B1, este más es de la sumatoria. Aquí quizá también debí de haber puesto el más por lo mismo de las convenciones, pero lo estoy diciendo verbalmente. Entonces es gasto por el vector que sale en la sección 2, ¿no? Velocidad 2. Entonces, pues aquí ya tengo como hago un factor común, entonces lo saco. Velocidad 2 es positivo, este menos es de este menos, B1, esto es álgebra, ajá. Y lo único que estoy haciendo, o bueno, ya hice, es este valor anterior, me regreso una, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy restando este menos este menos este, y me da esto, ajá, menos la fuerza resultante que yo estoy suponiendo, y hago la operación aquí. Hay que sustituir ¿qué? Pues los valores de la velocidad que calculé anteriormente, estos,
hago la resta, luego lo multiplico por el gasto que ya también calculé y por la densidad que es 1000, ¿no? Aquí, insisto, aquí ya no puse paso por paso, pero aquí estoy colocando de manera de variables lo que es. Les debe dar, esta operación les debe dar de 513.4277 y al despejar la fuerza resultante, eso me da igual a 1649.3683 newtons. Y la flechita quiere decir que sí es en dirección como yo la supuse en este diagrama que había hecho, ¿no? Por lo tanto, yo sé que la fuerza de presión dinámica es de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Por eso estoy cambiando aquí la flechita. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de presión dinámica, imaginen que ahora es el plumón verde o el marcador verde. Digo verde. Perdonen mi dislexia. Naranja. El marcador naranja es la fuerza de presión dinámica. Esta es la presión dinámica que va a ejercer el agua al moverse dentro del canal y es la que va a empujar estas paredes. Y la fuerza resultante, pues es lo que está conteniendo las paredes. Esa fuerza es la que está conteniendo para que, pues, el canal esté en equilibrio, ¿no? Y digamos que no colapse, por el empuje de la fuerza dinámica que trae el agua al moverse, ¿no? Entonces, pues bien, esta sería la solución del ejemplo 10 y sería el último ejemplo que veamos por hoy. Y por lo tanto, pues eso sería todo de mi parte. Como siempre les digo y les menciono a todos los que me están viendo en alguna parte del mundo del planeta y no están suscritos, pues los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones para que cada vez que suba material nuevo le den un buen me gusta, que hagan comentarios si les gustó o no les gustó, qué tipo de material quieren que siga subiendo, que lo compartan en todas sus redes sociales. Les recuerdo que si los que me piden algunos comentarios que no he podido contestar, que si me piden que siga subiendo este material, pues sí me apoyan, y que hay una marca o algún comercial, pues eso solito me va a ayudar a motivarme también de subir algún tipo de material, ¿no? Que digamos que alguna marca pues va a apoyar al canal, ¿no? Entonces, pues ese es el canal. Aquí va a estar la clase anterior. Aquí cuando la publique va a aparecer la clase siguiente. Yo me despido. Hasta luego.